Hola, ¿qué tal? Soy Teresina, bienvenida a mi podcast Mujer, tu voz. Hola mujer, ¿cómo estás? Yo como siempre feliz, emocionadísima, disfrutando toda esta enseñanza que estamos recibiendo de parte del Espíritu Santo a través de cada uno de los frutos que hemos venido viendo. Si tú no los has podido escuchar, yo te invito a que lo hagas. De verdad, yo me he sorprendido porque digo, wow, yo no los conocía o no sabía de ellos y en verdad que vale cada uno de ellos la pena. Hoy estaremos viendo el episodio número 16 de esta serie Dando Frutos, que he titulado Mansedumbre más que debilidad. ¿Por qué lo he titulado así? Porque muchas veces dice uno, bueno, puedo ser mansa, pero... Perdón, no mensa. Y honestamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mansedumbre va más allá que esta parte de decir, ay, no voy a hacer nada y me voy a quedar callada. No, tiene que ver con reacciono, pero reacciono con docilidad, con suavidad, controlando mi carácter. Mansedumbre es esa lucha que tú y yo tenemos todos los días, controlando y diciendo, Espíritu Santo, dime cómo responder, cómo reaccionar ante esa situación. Y en verdad podemos ver al Espíritu Santo derramando ese fruto maravilloso que es la mansedumbre. Y yo sé que tú puedes decir, no, pero yo, Teresina, no puedo. Yo tengo un carácter y un genio que, bueno, ¿para qué te platico? Y realmente no hemos experimentado cómo podemos encontrar esa paz, ese descanso, ese descubrir cómo podemos hacerle frente a los conflictos. Porque mira, los conflictos van a venir. O sea, tú y yo todos los días vamos a estar en estas situaciones del confrontamiento. Y no me refiero a que vivamos todo el tiempo peleando. No. Me refiero a esas situaciones que tú y yo vivimos día a día. ¿Y cómo es que vamos a reaccionar ante esos conflictos, ante esa situación que se ha venido sobre nosotros? Y es ahí donde la mansedumbre va a establecer un ambiente tranquilo, donde vamos a resolver nuestras diferencias, pero lo vamos a hacer de una manera en la que tú y yo podamos descubrir esta mansedumbre. Y no me refiero a debilidad, lo vamos a ver más adelante. No me refiero a que, pues ella se deja de todos y siempre es la que termina mal. No, me estoy refiriendo a que esta fuerza que tú tienes interior, que dices, tiene que salir. Claro que debe de salir, pero tiene que salir de una manera tranquila, donde tu voluntad y tus reacciones están bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque si no, entonces explotamos y bueno, pues la bomba de Hiroshima se queda corta. Entonces se trata de que tu mujer y yo podamos controlar estas emociones, estas reacciones ante cualquier situación y poder decir, puedo tener este control, que no tiene que ver específicamente con este fruto, porque lo vamos a ver próximamente, que es el dominio propio, pero más bien tiene que ver con esta parte donde tú y yo establecemos un ambiente que puede establecerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, donde la mansedumbre nos va a llevar a aceptar que lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Y no me refiero a conformista, no, me refiero a esta aceptación, a no luchar contra la voluntad de Dios, sino a vivir con esa expectativa de que siempre aprenderemos algo nuevo de esas situaciones que estamos viviendo tú y yo.
vamos a aprender también que esta actitud protege nuestro corazón, porque si no, nuestro corazón se va llenando de amargura. Necesitamos un corazón manso, como dice la palabra, un corazón manso y humilde, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que pueda respetar y valorar la relación y las circunstancias que estás viviendo. Y obviamente conforme vamos creciendo tú y yo en ese conocimiento de Dios y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, obviamente va a comenzar a transformarnos. ¿Por qué? Porque esto surge de adentro hacia afuera. No es algo que depende de las circunstancias. Es un equipamiento que nos está dando el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener un corazón enseñable, un corazón que dice, ok, a ver, ¿qué me toca hacer? Tengo que controlar estos arrebatos y estas cosas que salen de mi interior y que obviamente no son emociones que están bajo la guianza del Espíritu Santo. No son palabras que salen con mansedumbre, no son acciones que salen con mansedumbre, sino que salen así como vienen y no debe de ser así. Entonces, la mansedumbre nos va a ayudar a permanecer firmes y en forma correcta ante cualquier situación, ya sea obviamente que tú provocaste o que otros provocaron, pero que finalmente es una situación difícil y que tú dices, bueno, Teresina, ¿cómo puedo reaccionar ante esa situación que me está sacando de quicio, que no puedo a veces controlar? Y obviamente, pues como siempre vamos a ver algunos tips que yo sé y deseo que puedan ayudarte. El primer tip que siempre lo he dado, pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios, ayúdame, derrama sobre mi vida esa mansedumbre. Ayúdame, por favor, a poder reaccionar como Dios quiere que reaccione, como el Espíritu Santo desea mostrarme. Y cuando tú estás ahí delante de la presencia de Dios, Él hace cosas hermosísimas, mujer, de verdad. ¿Por qué? Porque como siempre lo he dicho, es un combo. Es la parte donde Dios hace lo que a Él le corresponde y a ti y a mí nos toca otra parte. Entonces vamos a ver algunos tips que yo sé, además de este primero, que lo implica a Él, que lo involucra a Él, que es pedirle que deposite sobre ti esa mansedumbre. El siguiente tip que yo te doy y que bueno quiero definir antes que nada es que la mansedumbre no es que nos lleve a ti y a mí a quedarnos calladas y sobre todo ante ciertas injusticias. No estoy diciendo eso. O sea, si tú estás viendo alguna situación que dices no es la correcta, no está a favor, entonces tengo que reaccionar de una manera respetuosa y de acuerdo con las palabras y acciones que correspondan a esa situación. Es decir, no voy a reaccionar como el otro lo está haciendo. Si el otro me está insultando, pues yo también y no me dejo. No, el otro está tomando una actitud incorrecta. Ok, yo tengo que reaccionar en forma mansa. ¿Y qué es esto? Con respeto y amor hacia los demás. Mira, yo me acuerdo que estaba recordando el otro día que tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, de ir a Estados Unidos hace como 5 años y también nos acompañaban mis papás. En ese momento mi papá ya estaba mal físicamente, entonces cuando llegamos al aeropuerto nos ofrecieron el servicio de que mi papá pudiera subirse en una silla de ruedas y poder obviamente llegar hasta el avión acompañado de una persona que lo estaba asistiendo. Cuando llegamos en migración, obviamente la señorita pues comentó que mi papá venía en la silla de ruedas
porque le estaba costando trabajo caminar. Y le preguntaron a la señorita que si él venía obviamente solo o con familia. Y la señorita dijo, viene con familia. Entonces ellos dijeron, perfecto, que pase la familia. Pero, sorpresa, no sabían que venía toda la familia. Entonces, bueno, pues imagínate las colas y de repente a toda la bola, toda la familia, nos pasan por una puerta que obviamente evitamos todas esas colas. Cuando nos pasan por esa puerta, nos revisan la documentación, pues nosotros felices, ¿no? Porque pues ya no tuvimos que hacer toda esa cola. Sin embargo, unos pasos más adelante, viene un oficial preguntando que quién era la mamá de esa señorita. Esa señorita era mi hija. Obviamente, pues yo levanté la mano y yo dije, yo soy la mamá. Nos llamaron a las 2, nos llevaron a un cuarto. Imagínate, pues mi hija y yo diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Nos llevaron a ese cuarto, había más gente, nos sientan y nos dicen, aquí hay una confusión, detuvimos a la señorita porque hay una persona con las mismas características, el mismo nombre. Y bueno, pues es una persona que está registrada con nosotros y que ha hecho cosas incorrectas, se ha dedicado a las drogas, a robos, a secuestros, imagínate, ¿no? A todo lo malo. Pues obviamente tenemos que ver a tu hija, me decían, que bueno, ver que por qué hay esas similitudes. Pues obviamente mi hija y yo nos esperamos ahí un tiempo, ¿no? Diciendo, ok, que investiguen, que chequen qué es lo que está sucediendo. Pero pues empezaron a pasar los minutos, empezaron a pasar más minutos, empezaron a pasar horas, ya había pasado una hora y nosotras seguíamos ahí. Y en ese momento yo dije, no, oye, no es posible que estemos aquí. Mi hija obviamente no tiene nada que ver con esa persona, yo siento que estamos aquí de una manera injusta y creo hasta el día de hoy que nos detuvieron porque creyeron que nosotros estábamos abusando para no pasar por toda esa cola y evitarlas. Y claro que no, nosotros simplemente, la señorita nos dijo, pasen por aquí y pasamos, pero en realidad nosotros pues no teníamos la mala intención de decir, ay, evitamos todas estas colas, ¿no? Pues la señorita nos dice, vengan por esta puerta, nosotros fuimos por esa puerta. Entonces yo creo, y en ese momento lo creía, que ellos dijeron, no, pues estas personas se quisieron hacer algo incorrecto y obviamente nos llevaron ahí. Entonces pasaba el tiempo y yo dije, no, aquí está algo mal, nosotros no hicimos nada mal. Obviamente yo respondí con mansedumbre, con amabilidad, o sea, en ningún momento empecé a pelear y, ay, ustedes, ¿por qué nos detienen? Y mi hija, no puedo creerlo, que sean tan irresponsables y que puedan ustedes tener el poder y la autoridad de detenernos cuando realmente nosotros no hicimos nada y ponerme ahí a discutir con las personas. Obviamente que no era esa la solución. Sí hablé y les dije, no, nosotros no hicimos nada, mi hija no está involucrada en nada, por favor investiguen, pero lo que me estaba ya a mí molestando un poco era que ya nos tenían mucho tiempo ahí. Entonces en todo momento yo actué con respeto, con amabilidad, en verdad nunca me exalté, pero al ver que no nos dejaban ir, ahí sí yo tomé otra arma y me puse a orar y le dije a Dios, Dios, tú sabes que no debemos estar en este lugar, que es injusto que estemos aquí. Así que yo te pido que hagas un milagro y que nos saques de aquí. Obviamente no nos dejaban hablar y mi hija me decía, mamá, no hables. Pero yo decía, no, sí tengo que orar. Obviamente no estaba yo gritando, no, pero sí estaba obviamente hablando y pidiéndole a Dios, Dios, sácanos de esta situación, porque obviamente nosotros no debíamos de estar aquí, es algo injusto que estamos viviendo y yo te pido que nos saques de aquí. Bueno, para no hacerte larga la historia, finalmente termino yo de orar y viene el policía y nos dice, no, ya investigamos y sí, efectivamente no es la misma persona, ya pueden irse. Y mi hija y yo así como no podemos creerlo, llevamos aquí ya 2 horas detenidas.
Gracias a Dios no pasó a más, pudimos salir, la familia nos estaba ahí esperando y se resolvió la situación. Pero bueno, a donde yo voy es que yo pude haberme alterado ante mis derechos, ante la injusticia, pero Dios me ayudó a controlarme, Dios me ayudó a no sacar mis impulsos, a decir, no, yo aquí mis derechos y tal vez iba a generar una situación más complicada. Entonces decidí descansar en Dios y confiar que Él peleaba por mí. No sé qué situación tú tal vez estés viviendo o hayas vivido o vas a vivir, pero lo único que sí yo te puedo decir es que este fruto del Espíritu Santo no es que nos lleve a quedarnos calladas ante una situación incorrecta o de injusticia. No, significa que tú y yo podemos responder ante esos insultos o ante esa injusticia o ante esa situación, pero guiadas por el Espíritu Santo. Podemos responder en forma correcta, como quisiéramos que los demás nos traten. Obviamente los otros no nos están tratando correctamente, pero nosotros sí podemos tratar a los demás correctamente. Y como siempre lo he dicho, pues obviamente tenemos a la gente cercana a nosotros, nuestra propia familia, nuestros amigos, gente en la escuela, gente en el trabajo, gente en donde tú convivas. Obviamente te vas a encontrar con estas situaciones, unas situaciones que tú quisieras no estar viviendo, pero que finalmente pues estás ahí. Y tú tienes que decir, bueno, ¿cómo Jesús respondería ante esta situación? Nosotros podemos leer que Él muchas veces se quedó callado y muchas veces no respondió. ¿Por qué? Porque Él sabía que requería de esa mansedumbre. Requería mantener esa calma y esa paz ante la injusticia que estaba viviendo. Y eso solamente se logra, amiga, cuando tú y yo estamos en contacto constante. Contacto constante, lo repito, con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos muestra cuál es su voluntad. Él es el que cambia nuestra vida. De su interior, de Él salen estos frutos y los deposita en nuestro interior. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos actuar con esa directriz del Padre, con esa guianza que Él quiere y poder responder ante cualquier situación en forma apacible, en forma mansa, en forma descansada y no en forma inmediata y que salga todo y dices ni modo. No, lo tenemos que hacer con esta mansedumbre, con esta paz, con este descanso que solamente Dios puede darnos. ¿Sí, amiga? Entonces acuérdate, el siguiente tip no es que te quedes callada, pero sí ante situaciones difíciles, pero que sí puedas hablar con mansedumbre, con respeto, con amor hacia los demás. Y claro que puedes entrar en este conflicto, bueno, no conflicto, en esta situación donde tú puedes decir, bueno, ok, yo voy a entrar a esa situación, pero de una manera diferente, porque eso es lo que tú y yo estamos buscando, esa diferencia que solamente Dios puede depositar en nuestras vidas. ¿Sí? Otro tip que yo te doy y que de verdad a mí me ha servido muchísimo, es que no seamos sabias en nuestra propia opinión. Ese es algo que de veras nos encanta a ti y a mí. El querer decir yo tengo la razón y yo tengo la razón y yo tengo la razón. Y muchas veces no la tenemos. Muchas veces necesitamos escuchar la opinión
en este caso de Dios. Yo te animo a que leas un libro que se llama Proverbios. Es un libro hermosísimo, de verdad. Yo lo leo una y otra vez y vienen enseñanzas de cómo reaccionar y responder ante esas situaciones injustas o ante esas situaciones que tú dices no se vale, no está correcto. Ok, no está correcto, pero a mí cómo me toca reaccionar, a mí cómo me toca responder ante esa situación que yo no estoy de acuerdo. Así que, amiga, yo te invito a leer Proverbios. Es un libro pequeño, es un libro profundo, es un libro con mucha sabiduría. Tú y yo necesitamos sabiduría y dejar reposando un poco nuestra propia opinión, porque muchas veces nuestra propia opinión es parcial o nuestra propia opinión no puede distinguir el panorama en general de las situaciones o de esa misma o de esa persona que tú tienes ahí enfrente. Entonces necesitamos pedir sabiduría. Así que, amiga, lee Proverbios. En verdad, yo te invito, aparta un tiempo y yo sé que va a venir mucha sabiduría de parte de Dios hacia tu vida. Otro tip que yo te doy es que te enfoques en tu misión. ¿Te acuerdas que hablábamos que todas tenemos un propósito aquí en la tierra, que todas tenemos un llamado que tenemos que cumplir y muchas veces nos alejamos de ese propósito que tenemos en la vida por estar resolviendo situaciones que no tenemos que meternos en ellas? Por ejemplo, si tú percibes que alguien te tiene envidia o que dices, no, yo me doy cuenta que esa persona actúa en forma injusta conmigo y que tú y yo muchas veces nos desgastamos tratando de resolver esas situaciones que realmente no están controlables por nosotros. No podemos controlar a los demás. Lo único que podemos es controlarnos a nosotras mismas por medio del Espíritu Santo. Entonces, tú debes de permanecer con calma en medio de cualquier situación que tú, número 1, no puedes controlar. Y número 2, no puedes cambiar a la otra persona, pero tú sí puedes. Enfócate en cuál es tu misión. Enfócate, cuál es mi propósito. Esto es lo que yo tengo que hacer. No me tengo que enfocar y los demás qué piensan y los demás qué opinan de mí. Imagínate si viviéramos pensando en qué opinan los demás de nosotros, pues obviamente nunca estaría todo completamente como tú y yo lo estamos esperando y muchas veces eso nos lleva a no tener el control de nuestras emociones. Estamos pensando, ay, ¿y qué pensará Juanita de mí? Y ay, es que no me envió bien, y ay, es que no me saludó, y es que yo creo que me tiene envidia, y es que yo creo que... Y nos pasamos todo el tiempo pensando en lo que los demás opinan de nosotras y entonces perdemos el enfoque, la visión del lugar hacia donde tenemos que ir. Y tú y yo tenemos un propósito que es conocer a Dios y su voluntad. Y muchas veces nos perdemos en cosas que no vale la pena. Hay batallas que tú y yo tenemos que escoger. No tenemos que pelear todas las batallas que se nos ponen enfrente, las tenemos que dejar ir, las tenemos que dejar pasar, dice una parte de las escrituras que me encanta, que dice que menospreciemos la ofensa. Hebreos 12:2, menospreciemos la ofensa. Y eso es lo que a ti y a mí nos toca hacer, mujer. Y no me estoy refiriendo a que permitas abusos en tu vida, a que tú permitas que otros te ofendan y te lastimen. No, a decir, puedo menospreciar. O sea, no le hago caso a lo que me hizo la otra persona y le regalo mi perdón y no me meto en esa pelea que no vale la pena. Así que, mujer, enfócate
en tu misión. Recuerda que tú tienes una muy importante y muy valiosa. Y quiero terminar este episodio pues invitándote a que podamos ver a Jesús como un ejemplo. Él es un ejemplo de cómo ser nosotros mansos y humildes de corazón. Así lo dice Él, que yo soy manso y humilde de corazón. Tú y yo tenemos ese ejemplo, ser mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque hallaremos descanso para nuestra alma, hallaremos descanso para nuestro corazón, porque muchas veces tú y yo vivimos con mucha angustia, muy cargadas, muy afanadas, muy turbadas. ¿Por qué? Porque estamos en esa pelea continua y continua. Y no estoy diciendo que no peleemos las buenas batallas de la fe. No peleemos las batallas que no tiene caso que hagamos tú y yo. Y la mansedumbre nos va a permitir a ti y a mí encontrar un beneficio para nosotras y para la gente que está alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y bueno, pues solo nos queda cultivar la mansedumbre. Claro que sí, todos estos frutos que hemos venido estudiando los tenemos que cultivar tú y yo. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que invertir tiempo, porque solamente cuando tú y yo cultivamos un fruto es que podemos ser cambiadas. Y solamente cuando tú y yo somos cambiadas podemos transformar nuestro medio ambiente, podemos transformar nuestra sociedad, podemos cambiar. Cuando tú y yo decidimos dar un paso y decir, ok, ¿qué es lo que me toca a mí hoy? Así que yo te invito, amiga, a que escribas. Toma, como siempre, una libreta y escribe. A ver, ¿en qué áreas de mi vida no estoy siendo mansa? ¿En qué áreas de mi vida no estoy controlando mi carácter y es mi carácter o la falta de carácter la que me está controlando a mí? Anota momentos o circunstancias en las que se está generando un ambiente hostil y no de paz. Un ambiente donde tú dices, no, yo me estoy desgastando muchísimo y no puedo continuar aquí. Así que tienes que tomar una acción y decir, ya no puedo hacerlo. Con mansedumbre, pero con firmeza y con decisión. Y como hemos venido viendo, con la guianza del Espíritu Santo. Si tú tienes una duda, mira, tú anótalo. Si tú dices, es que no sé si eso no es, tú anótalo. Y después ve y habla con el Padre y dile, ¿quieres trabajar esta área conmigo? ¿Quieres que yo cambie? ¿Quieres que realmente viva bajo el dominio del Espíritu Santo, que me revele qué es lo que yo tengo que hacer? Y Él lo hace, amiga. Él lo hace. Él forja en nosotros un carácter correcto. Él nos da la fuerza para controlar estos impulsos y estas situaciones que no nos están ayudando y que no nos están permitiendo cultivar la mansedumbre. Así que, amiga, haz tus anotaciones. Terminando de escuchar este episodio, yo te invito a que tomes una libreta, tu pluma, es más, ya tenla para este podcast de Mujer Tu Voz, para que vayas ahí anotando todas las tareas que estamos llevando a cabo, todo aquello que tú estás aprendiendo, que estás descubriendo, porque muchas veces nos permite, cuando nosotros lo tenemos por escrito, nos permite reflexionar y nos permite decir, ok, estos 5 minutos que aparté para poder entender qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida, finalmente van a dar grandes frutos, porque de eso se trata, que tú y yo todo el tiempo estemos dando
buenos frutos, frutos agradables, frutos que te beneficien a ti y a la gente que está alrededor de ti. Así que, amiga, yo quiero terminar leyéndote un versículo que está en Marcos. Marcos es un evangelio que es hermoso, que si algún día quieres leerlo, de verdad vale la pena. Está en Marcos 13:11 y dice: no te preocupes por lo que habrás de decir, ni lo pienses, sino lo que te venga en esa hora, eso habla, porque no eres tú la que habla, sino el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Poder ser controladas, que todo aquello que tú y yo decimos, esto voy a decir y no me voy a quedar callada, quede sometido a Jesús. Entonces este versículo yo creo que nos puede ayudar a ti y a mí, donde nos está diciendo que sometamos todo aquello que pensamos, todo aquello que hablamos al Espíritu Santo, y Él nos va a guiar y Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hablar, cómo tenemos que actuar. Sí, amiga, pues me dio como siempre muchísimo gusto haber estado aquí contigo. De verdad deseo que estés disfrutando todos estos episodios, que estés disfrutando esta serie, dando frutos. Yo sé que tienes mucho que dar y yo sé que estás trabajando en muchas áreas de tu vida, que estás permitiendo que Dios cambie y te transforme en una mujer empoderada. Me dio muchísimo gusto, como siempre, haber estado contigo. Que Dios te bendiga. Trabaja la mansedumbre. Acuérdate, es más allá que debilidad. Es esa fuerza interna que Dios está trabajando en tu vida. Como siempre, te mando un fuerte abrazo, todo mi cariño. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Mujer, gracias por escucharme, gracias por compartirlo. Acuérdate en suscribirte, darle like y picarle a la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que subo un episodio. Y sígueme si estás en Spotify. Hasta la próxima.